de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Vamos a compartir hoy sobre el poder el poder que hay cuando estamos de acuerdo, el poder que hay cuando nosotros nos unimos en un mismo sentir, en una misma oración y nos ponemos de acuerdo, ya sea con alguien de casa, con su esposa, con sus hijos, pero que usted crea en el poder que hay en la oración y que cuando usted se une con alguien, usted va a liberar un poder de Dios maravilloso. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? Y si nos unimos con alguien más, eso es más glorioso todavía. Mateo capítulo 18, versículo 18, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró por ahí? Muy bien, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Diga conmigo: lo que yo ato en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Y luego dice: y todo lo que desatéis en la tierra será, ¿qué dice? Desatado, ¿en dónde? En el cielo. ¿Dónde está el poder de atar? Diga conmigo: yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. A veces nosotros queremos que Dios sea el que lo haga todo, y nosotros al leer la Biblia vemos que Jesús nos enseña que nosotros en la tierra hemos recibido el poder y la autoridad en su nombre. Acuérdese que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, los que tenemos el poder y la autoridad, porque se nos fue dada por Dios mismo para atar y para desatar. Amén. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra, no dice todo lo que se desata en el cielo se desata en la tierra. No, note lo que... Y ponga atención, porque estas son palabras de Jesús. Aquí no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, es Jesús mismo el que nos está enseñando esto. Vamos a seguir leyendo y dice: otra vez os digo, pon atención, dice: otra vez os digo. O sea, Jesús nos está diciendo: mira, estoy volviéndote a decir lo que ya te dije, estoy recalcándote esto. Pon atención porque es importante. Si Jesús está diciendo otra vez te vuelvo a decir, es porque ya se los había dicho antes y estaba reforzando lo que ellos habían recibido. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿en dónde nos tenemos que poner de acuerdo? Diga conmigo: ponerme de acuerdo. ¿En dónde? En la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren. Ponga atención a esto. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, pues,
usted se pone de acuerdo a orar con alguien aquí en la tierra y lo piden, lo atan, ¿quién lo hace en el cielo? Dios. Porque nosotros ya nos fue dada esa autoridad, ya nos fue dado, ya nos fue conferido. El asunto es ponernos de acuerdo, porque a veces ni en la misma casa están de acuerdo. Entonces tenemos que estar en común acuerdo. Y Jesús dice, si dos se pusieren de acuerdo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Más adelante dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El asunto está en ponernos de acuerdo. Ahí es donde está, porque a veces ni en el matrimonio están de acuerdo. Uno pidiendo una cosa y otro pidiendo otra. Que uno quiere venir a tal servicio, otro al otro. Póngase de acuerdo. Y en vez de estar unidos en oración, creyendo a Dios por algo, atando toda obra del enemigo, desatando toda bendición del Padre sobre nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay un poder cuando nosotros nos unimos en oración. Tal vez no quiera el hombre, como dicen algunas, es que el hombre, nada que mi marido, el hombre dice. Póngase de acuerdo con los hijos entonces. Llame a sus hijos y pídanles que oren en común acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren al Padre. Dios lo va a hacer, dice la Biblia. Ahora bien, imagínense el poder que hay si dos se ponen de acuerdo. Hay un poder grande si dos se ponen de acuerdo. Ahora piense, ¿qué tal si toda una iglesia está orando de acuerdo al Señor? Eso es poderoso. A veces con Susi, mira, ponete de acuerdo conmigo, necesito que oremos por esto y por esto. O ella viene y me dice, mira, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar por esto y por esto. Entendemos el poder que hay en los acuerdos. Usted necesita ponerse de acuerdo con alguien. Usted se pone de acuerdo con alguien en la tierra y Dios lo hace en el cielo. Dios ya nos dio el poder y la autoridad en su nombre. Amén. Claro que sí. Nos dio el Señor el poder y la autoridad. La autoridad que Adán tenía en el jardín del Edén y la perdió por el pecado y por su desobediencia. Cristo vino a este mundo en obediencia al Padre. Y vino Jesús a arrebatarle las llaves que Adán le había entregado a Satanás cuando pecaron. Esas mismas llaves de autoridad que le fueron entregadas a Satanás a través de la desobediencia de Adán y Eva, Jesús, siendo el segundo Adán, vino a esta tierra a recuperar esa autoridad y nos la dio a nosotros su pueblo, nos la dio a nosotros su iglesia. Por tanto, use las llaves que Dios le dio. Use la autoridad, use el ponerse de acuerdo con alguien. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Necesita el trabajo? ¿Qué milagro es el que usted necesita en su vida? Póngase de acuerdo con alguien. Acérquese a un hermano de la iglesia que usted le tenga confianza, a una hermana de la iglesia que le tenga confianza. Si tiene familia, pues hágalo con su esposa, hágalo con sus hijos. Pero hay momentos en donde la gente, pastor, ore por mí. ¿Y qué es lo que necesitas? Esto es, ok,
vamos a orar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Ahí estamos nosotros aplicando el principio de la Biblia. Nos ponemos de acuerdo. 2 personas o 3. Ahí está el Señor. Dios dice, ahí estoy yo en medio. Por eso es que la Biblia dice que 2 son mejor que 1. La iglesia debe de entender el poder que hay en los acuerdos, que juntos estamos nosotros en un mismo sentir, en una misma visión. Por eso es que Jesús dijo, todo reino dividido no va a poder permanecer. Cuando uno escucha las dificultades en los matrimonios, uno les dice, pónganse de acuerdo, porque si no la cosa no va a funcionar. Para mí es fácil, casi profetizar, quitamos eso, ¿verdad? Pero es fácil cuando uno dice, si ustedes no se ponen de acuerdo, esta cosa no va a funcionar. Eso así es. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Nunca no vamos a salir adelante, no vamos a alcanzar cosas si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión en esta iglesia, y la visión es lo que a nosotros nos ayuda a apuntar hacia un lugar. Juntos como iglesia sabemos hacia dónde vamos, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos lo que nos toca a nosotros hacer. Por eso la visión, para que nos podamos nosotros poner de acuerdo. Imagínese un ejército que vaya a atacar al enemigo y no sepa cómo hacerlo. Unos piensen de una manera, otros piensen de otra manera. Por eso es que muchas veces las cosas no resultan. Por eso es que a veces dentro de la misma casa las cosas no prosperan. ¿Por qué? Porque unos por un lado y otros por otro. En vez de juntos tener una visión, ponernos de acuerdo y apuntar hacia una misma dirección todos juntos. Es mejor. Ponte de acuerdo con alguien. Cuando lo vayas a hacer, ora de acuerdo con alguien. Amén. No solo le pida a Dios pastor, yo necesito un carro. Muy bien. ¿De qué color? ¿Qué marca? Entonces, póngase de acuerdo con su esposa y oren por lo que necesitan, por el color y la marca, y pídanlo de acuerdo. Hay hermanos que todo oran con diminutivo. Padre, un trabajito, dice. ¿Y saben qué les llega? Un trabajito. Padre, aunque sea un carrito, ¿saben qué les llega? Un carrito. Después están, ay Padre, pero ¿por qué no más grande? Si mira, apenas cabemos, porque tú así lo pediste. Póngase de acuerdo usted y sea específico. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted recibe lo que pide. Usted recibe lo que está orando y lo que está pidiendo, Dios se lo va a dar. El otro día se le acercó un señor ahí en la iglesia, fue en la iglesia. Se le acercó un señor a otro señor y le dice, mira vos, ayúdame. Le dice, ¿qué pasó? Dame 5 quetzales, le dijo. ¿Y sabe qué hizo la otra persona? Está bueno. Y mire, se sacó el manojo de billetes y empezó. Los de a 100, de ahí los de a 50, de ahí pasó a los de a 20, pasó a los de a 10, y cuando llegó a los de a 5, sacó el de a 5. Le dijo, gracias, le dice. Se fue. El otro que estaba ahí le dijo, ¿vos y por qué solo le diste uno de a 5? Porque de a 5 me pidió, le dijo. Viendo todo el billetal que tenía. Diga conmigo, yo recibo lo que pido. Así que pida con fe en el nombre de Jesús. Pídale a su Padre con fe,
creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Jesús lo dijo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, mi Padre en los cielos lo hará. Más adelante, otra vez os digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Hay que saber orar. Hay que saber pedir. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Números capítulo 27, vamos a leer la escritura. Vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Números 27:1. Cuando lo encuentre, dígame, lo encontré, por favor. Dice la Biblia, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, dice. Los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 hijas. Diga conmigo, 5 hijas. Estas eran, como leímos, las hijas de Zelofejad. 5 mujeres que vinieron con una petición. Tenían una necesidad. Vamos a seguir leyendo. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto que estamos leyendo, porque estas mujeres no podían presentarse ellas en el tabernáculo de reunión. No era permitido para las mujeres en ese tiempo, pero ellas vinieron delante de Moisés, o sea, delante de aquel hombre que tenía una comunión tan íntima con Dios que hablaba cara a cara. Dios decía: cuando haya un profeta, yo le voy a hablar en sueños y en visiones. No así a mi siervo Moisés, que cara a cara hablo con él, decía Dios. O sea, Moisés era un hombre realmente especial para Dios. Moisés era un hombre amado por Dios. Y estas 5 mujeres tuvieron el privilegio no solo de estar en el tabernáculo de reunión, donde Dios descendía con toda su gloria y no les era permitido, sino que también se presentaron delante de Moisés. Luego delante del sacerdote Eleazar, y vinieron a exponer su caso. Lo segundo, el padre de estas mujeres había sido un hombre de integridad. Aquí dice: Zelofejad era el padre de estas 5 mujeres. Había sido un hombre de integridad, pero había muerto. ¿Por qué le digo que había sido un hombre de integridad? Porque dice la Biblia que no estuvo en la rebelión que hicieron los hijos de Coré. O sea, había sido Zelofejad un hombre íntegro. El asunto de Zelofejad es que solo había tenido hijas, no había tenido hijos. Acá en nuestro Guatemala se mira el machismo todavía. Me contaron la situación de un hombre que llegó al hospital y cuando dio a luz su mujer: ¿y qué tuviste?, le dijo. Así llegó él. ¿Y qué tuviste?, le dijo. Ella toda penada: otra niña, le dijo. ¿Sabe qué le dijo el ingrato? No servís para nada, le dijo. Y que entendamos que lo que Dios quiera darnos, sea hombre o sea mujer, que Dios lo use para su gloria y para su honra. Amén. Además,
Acuérdese que hay una promesa de parte de Dios. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una bendición, ya sea hombre o sea mujer. Nosotros declaremos y profeticemos que los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a sus hijos, hable palabras de bien sobre ellos, declare bendición. Entonces estas hijas de Zelofejad se presentaron delante de Moisés. Entonces ellas dijeron: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y dice la Biblia: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Mire, tal vez ahorita no entendamos lo que esto significa, pero déjeme explicarle. Dios mismo había decretado en la palabra que la herencia iba a ser para los hijos varones. Únicamente iba a ser para los hijos varones. Pero estas mujeres, 5 mujeres, que cuando vieron que su padre murió y no tenían hermanos, entonces, ¿qué iba a hacer con la herencia? Todo lo que el padre había trabajado y había ganado, ¿qué iba a hacer con ello? ¿Será que se iba a perder? ¿Se iba a ir a alguien más? ¿Y ellas qué pasó? Por no tener varón, entonces se va a perder el nombre del padre y la herencia. Entonces ellas se atrevieron a ponerse de acuerdo entre ellas 5 para exponer su causa. Y llegó a oídos de Moisés estas 5 mujeres. Y mire, Dios, a causa de que estas 5 mujeres se pusieron de acuerdo, Dios tuvo que cambiar, Dios tuvo que modificar lo que Él había dicho antes, cómo tenía que hacerse. Dios dijo: tienen razón. ¿No cree usted que hay poder cuando nosotros venimos a orar ante Dios y pedir a nuestro Padre Celestial? Hay momentos en donde cuando las personas oran, le piden a Dios como que si Dios no quisiera. Otros le piden a Dios como que Dios es sordo y hay que hablarle fuerte para que Dios escuche. Hermanos, Dios escucha nuestra oración siempre y cuando tú vengas a exponer tu causa justamente. Estas mujeres se pusieron de acuerdo y pidieron un milagro. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Tenemos que ponernos de acuerdo como iglesia. Tenemos que encontrar nosotros, hermanos, ese poder que hay en la unidad. Ore con sus hijos, ore con su esposa. Dios te va a sorprender cuando tú oras en fe de acuerdo con alguien. Por eso es que la Biblia dice: 2 son mejor que 1. Deuteronomio dice: 1 va a hacer huir a 1000, pero 2 no dice a 2000, dice a 10,000. Así lo dice la Biblia en Deuteronomio. Hay un poder grande que nosotros desatamos en el común acuerdo. Hágalo, ore de acuerdo, acérquese con alguien de confianza que usted sabe que va a honrar su fe.
para ponerse de acuerdo y liberar el poder de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús. No mate la fe de otros. No mate. Hay gente que se acerca con una fe poquita, pero esa fe poquita no hay que matarla, hay que alimentarla. Hay que bendecir la fe de la gente. Jesús dijo que si tuviéramos fe como el pequeño grano de la semilla de mostaza. ¿Usted ha visto los granos de esas semillas? Mire, parecen una hormiga, como el tamaño de una pequeña hormiguita. Es el grano de la semilla de mostaza. Y Jesús dijo que si tuviéramos fe, aunque sea así de pequeñita y así comenzara, seríamos capaces de mover montañas en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que está a la par suya, no sea tan bravo y póngase de acuerdo conmigo, dígale. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo. Estas 5 mujeres, las hijas de Zelofejad, expusieron su causa, estaban de acuerdo, estaban unidas, expusieron su causa delante de la presencia de Moisés, del sacerdote Eleazar, delante de Dios, y Dios tuvo que hacer una enmienda en la constitución de su palabra. Dios tuvo que hacer una enmienda en lo que Él ya había establecido. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Dios tuvo que enmendar algo que Él mismo había establecido. Así es. Y estas 5 mujeres se atrevieron a decir: Moisés, tú sabes cómo fue nuestro padre de íntegro. Nuestro padre no anduvo con los rebeldes de Coré. Fue un padre íntegro. ¿Qué culpa tenía nuestro padre de que no hubiera tenido hijo varón? Y por eso se va a borrar su nombre. Pero ellas se unieron y pusieron su causa. Y Dios dijo: tienen razón. Acá en nuestro país hay un dicho que dice: el que no llora, no come. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Atrévase a pedirle al Señor. Atrévase a pedirle a su Padre Celestial. Atrévase a ponerse de acuerdo con alguien. Y crea en el nombre de Jesús que Dios lo va a hacer. Ten fe que para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacerlo. Usted no se preocupe cómo Dios lo va a hacer. Usted encárguese de creer que Dios lo va a hacer. Y no cómo lo va a hacer. El cómo, del cómo se encarga Dios, del tener fe, somos nosotros. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Dios es un Dios sorprendente. Dios es un Dios que tiene poder para hacer las cosas. No le ponga al Señor límites. No detenga lo que Dios quiere hacer. Incluso déjeme decirle algo, no razone tanto. Porque entre más razonamos, más nos alejamos del milagro. Entre más nosotros razonamos, más nos vamos a alejar del milagro. Mire, entre más intelectual, no estoy diciendo que no hay que prepararnos, pero mire, entre más intelectual sea la persona, muchas veces más le cuesta creer. Más le cuesta creer. Más les cuesta creer. ¿Por qué? Porque ellos quieren encontrarle una explicación a todo. Y hay cosas que no se van a entender a menos por la fe. Por eso es que la Biblia dice: por la fe entendemos que Dios constituyó el universo. Dios hizo lo que nosotros vemos de lo que no se veía. Entonces es por fe. No hay manera de entenderlo. Simplemente tú lo hiciste, tú lo dijiste y yo lo creo, Señor.
Entonces no trate de cuestionar, trate de creer y de tener fe. Diga: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo te creo que tú lo vas a hacer. Cuando Jesús resucitó a la hija de Lázaro, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Cuando entró a la casa donde estaba la hija de Lázaro, ya estaba muerta. Ya estaba muerta la hija. Habían unos hasta llorando ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que dijo Jesús: la niña no está muerta como ustedes piensan, está dormida. ¿Y qué hizo la gente? Se burlaron de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con la gente que se burló de ellos? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Los sacó de la casa. Jesús dijo: voy a sacar toda incredulidad, voy a sacar de acá todo aquello que pueda la gente razonar. Quiero un ambiente de fe. No es que el Señor no pudiera hacerlo, Él podía hacerlo, pero Él quería moverse honrando la fe de aquellos que sí creían. Dios se mueve en un ambiente en donde hay fe para creer. Así que hay que creer en el nombre de Jesús. Hay que tener fe en el nombre de Jesús. Y hay que ponernos de acuerdo con alguien. Póngase de acuerdo con alguien. Un amigo que me dijo: mira, no tenía con quién ponerme de acuerdo. No hallé a nadie. Entonces me fui a orar solo y le dije: Padre, me pongo de acuerdo contigo, y Espíritu Santo contigo, y Jesús contigo. Éramos 4 los que nos pusimos de acuerdo, me dijo. Dele un aplauso al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Encuentra a alguien con quien creer. Qué mejor si es dentro de su casa. Qué mejor si es dentro de su familia. Encuentra a alguien con quien creer. Y póngase de acuerdo para que todo lo que usted ate en la tierra sea atado en el cielo. El poder, Dios nos lo entregó a nosotros. Use las llaves que Dios le dio. Use las llaves que Dios le dio. No mate lo que usted ha logrado con su poca fe, hablando palabras de duda, hablando palabras de incredulidad, o tal vez dejándose llevar porque a través de su ojo físico no se ve algo. Usted dirá: pastor, en vez de mejorar las cosas, peor se pusieron. Puede ser que se hayan puesto peor, pero eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Usted siga creyendo y manténgase de acuerdo con alguien en el nombre poderoso de Jesús. Aunque el muerto ya hieda, así como le pasó a Lázaro, ya tenía 4 días de estar en la tumba y tenía mal olor. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y Dios lo puede hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, con los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios no tiene límites. Y Dios está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo con alguien para activar nuestra fe y Dios poder tener un ambiente en donde Él se pueda mover con toda libertad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible. Voy a pedirle que se ponga de pie conmigo un momento. Todas aquellas cosas por las que ustedes han estado creyendo, toda aquella necesidad que usted ha tenido en su vida, yo quiero animarle en el nombre de Jesús. Que nadie mate tu fe, que nadie robe tu fe. Sigue creyéndole al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y oro por aquellos que nos ven en casa. Tú que nos escuchas en casa, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Lo que tú necesites que Dios haga, Dios puede romper las cadenas,
porque hay gente que nos ve que están lidiando con las drogas, con el alcohol. Dicen, pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo. Para Dios no hay nada imposible. Y tú que nos ves en casa, oramos por un milagro. Yo voy a pedir a todos los que estén acá, extienda su mano, póngase de acuerdo conmigo y vamos a orar por todos aquellos que nos ven en casa que necesitan un milagro. Y te pido un favor, cuando Dios lo haga, ven a este lugar y testifica lo que Dios hizo en tu vida a través de esta oración. Póngase de acuerdo conmigo por milagros, por aquellos que nos ven en casa. Padre, oramos por milagros y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo se suelte en esas casas, se suelte en ese lugar, y ahora en el nombre de Jesús haya libertad, en el nombre de Jesús haya, Padre, sanidad, en el nombre de Jesús aquello que está muerto tenga vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Soltamos tu palabra, la liberamos con fe a favor de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.